Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí otra vez. Como siempre traigo un tema que su copyright que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en las redes sociales, algo que involucra a un actor que amamos y un paus que adora las telenovelas, Can Yaman y Brasil. Vamos a hablar de esas fotos secretas que han incendiado internet y vamos a intentar descifrar qué copyright se esconde de todo este misterio. Que prepur rense un cafecito pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y copyright ens conmigo porque esto se va a poner bueno. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y es tu copyright n siempre al dúa con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Su apoyo significa el mundo para mí. No olviden que cada like y comentario me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Y compartan este vídeo con todos sus amigos fans de Can Yaman. Bien, ahora vamos al grano. Can Yaman, ese galu n turco que nos ha robado el corazu superíndice 3n con sus interpretaciones en telenovelas como Erken Zikuay y Dolunay, ha estado en el centro de la atención superíndice 3n medio tica recientemente debido a unas imágenes que surgieron de repente en las redes sociales. Estas fotos supuestamente secretas lo muestran en Brasil, un paus con una enorme fanaticada por las telenovelas turcas. Y claro, la combinación superíndice 3n de Can Yaman y Brasil es una bomba que ha explotado en internet. La gente enloquecida. Los fans brasileños más menos se han volcado en mensajes de apoyo y bienvenida. ¿Pero qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Son realmente secretas estas fotos? ¿Qué copyright estaba haciendo Can Yaman en Brasil? Son preguntas que todos nos estamos haciendo y vamos a tratar de responderlas. Vamos a desmenuzar cada teoría y a analizar la evidencia disponible para tratar de llegar al fondo de este misterio. Preparen sus lupas. Lo primero que hay que aclarar es que la categoría de secretas para estas fotos es un poco exagerada. Si bien no fueron publicadas oficialmente por el equipo de prensa del actor, tampoco fueron obtenidas de manera ilícita o a escondidas. En realidad son imágenes capturadas por fans y paparazzis que lo encontraron durante su estadía en el paus. Que secretas diríamos que son fotos no oficiales que se filtraron a la luz pública. Es como cuando encuentras una foto tuya en un grupo de WhatsApp que nunca te pasaron directamente, ¿entienden? No es secreto de estado, pero tampoco querías que todo el mundo la viera. Ahora, la pregunta del millu superíndice 3n, ¿qué copyright Can Yaman en Brasil? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Hay varias teorías dando vueltas. La primera y obvia es que estaba de vacaciones. Brasil es un destino turístico muy popular, conocido por sus playas paradisíacas, su vibrante cultura y su gente lida. No será descabellado pensar que Can Yaman simplemente quiere tomarse un tiempo libre para relajarse y disfrutar de todo lo que Brasil tiene para ofrecer. Imaginen a Can Yaman tomando sol en Copacabana. Sin embargo, esta teoría no convence a muchos. Can Yaman es un hombre muy ocupado, con una agenda repleta de proyectos. Es poco probable que se tome unas vacaciones largas sin un motivo específico. Además, su visita a Brasil no parece ser puramente turística. Hay informes que sugieren que estuvo reunido copyright-dándose con productores y directores locales, lo que alimenta la especulación superíndice 3n de que podrá estar trabajando en algún proyecto en el paus. Aquí es donde la cosa se pone jugosa. Y aquí es donde entramos en la segunda teoría, un nuevo proyecto profesional. Brasil tiene una industria audiovisual en auge y las telenovelas turcas gozan de una enorme popularidad allí. No será sorprendente que algún productor brasileño más menos haya contactado a Can Yaman para ofrecerle un papel en una nueva producción superíndice 3n. Imaginen a Can Yaman protagonizando una telenovela brasileña más menos con toda la pasión superíndice 3n y el drama que caracterizan a este copyright nero. Será un con diéresis copyright cito asegurado. Podrá ser el nuevo galu N de las 9 compartiendo escenas con grandes actrices brasileñas más menos La combinación superíndice 3n será explosiva. De hecho, hay rumores que indican que Can Yaman podrá estar negociando su participación superíndice 3n en una serie o película coproducida entre Turquía y Brasil.
Esto será una movida inteligente, ya que permitirá aprovechar la popularidad del actor en ambos países y abrir nuevas puertas en el mercado latinoamericano. Imaginen una historia que combine la sensibilidad turca con el sabor brasilero más menos o, será algo completamente nuevo y emocionante. Otra teoría que ha surgido es que Can Yaman podrá estar involucrado en una campaña más menos a publicitaria. Brasil es un mercado muy importante para las marcas internacionales y la imagen de Can Yaman, con su atractivo físico y su carisma, lo convierten en un embajador perfecto para cualquier producto. Podrá ser que alguna marca brasilera más menos a lo haya contratado para ser la cara de su nueva campaña más menos a publicitaria. Tal vez lo veamos promocionando una marca de café copyright o de ropa de playa. Será genial. Y luego, claro, esto la teoría es romántica, podrá Can Yaman haber encontrado el amor en Brasil. Sabemos que el actor es muy reservado con su vida personal, pero no podemos descartar la posibilidad de que haya viajado al país para visitar a alguien especial. Q Copyright N sabe, tal vez haya conocido a una brasileu más menos a que le robo superíndice 3 el corazo superíndice 3N y decidió superíndice 3 hacerle una visita sorpresa. ¡Ay, el amor! Será tan lindo. Imaginen una historia de amor digna de una telenovela, con Can Yaman como protagonista. Pero, a ver, seamos realistas. Can Yaman es un hombre muy atractivo y famoso. Es probable que tenga admiradoras en todo el mundo, y Brasil no es la excepción superíndice 3N. Es posible que simplemente haya recibido invitaciones para conocer a algunas de ellas, o tal vez simplemente quiera explorar la vida nocturna brasileu más menos a. No hay nada de malo en eso, ¿verdad? Por supuesto, todas estas son solo especulaciones. La verdad es que no sabemos con certeza qué copyright estaba haciendo Can Yaman en Brasil. Lo que sabemos es que su visita ha generado un gran revuelo y ha despertado la curiosidad de sus fans en todo el mundo. Y es que Can Yaman es un actor que siempre da de copyright hablar, ya sea por sus proyectos profesionales, sus romances o sus controversias. Siempre hay algo que contar sobre Can Yaman. Lo que me llama la atención superíndice 3N de todo esto es la reacción superíndice 3N de los fans brasileu más menos os. Han recibido a Can Yaman con los brazos abiertos, demostrando una vez el enorme cariño más menos o que sienten por las telenovelas turcas y por sus estrellas. Las redes sociales se han inundado de mensajes de bienvenida, fotos y vídeos del actor, demostrando que Brasil es un país donde la pasión superíndice 3N por las telenovelas se vive con intensidad. Los fans brasileu más menos os son de otro nivel. Son súper apasionados y dedicados. Y hablando de pasión superíndice 3N, no podemos olvidar mencionar el fanatismo que existe en Brasil por las telenovelas en general. Es un país donde las historias de amor, drama y venganza son seguidas con fervor por millones de personas. Las telenovelas brasileu más menos son un fenómeno superíndice 3 cultural que ha trascendido fronteras y ha conquistado audiencias en todo el mundo. Y ahora, con la llegada de las telenovelas turcas, el copyright nero ha experimentado un nuevo auge en el país. Las telenovelas son parte de la identidad brasileu más menos a. Son como el fútbol, la samba y el carnaval. Asu que volviendo a Can Yaman, creo que su visita a Brasil es una muestra de la creciente influencia de las telenovelas turcas en el mercado internacional. Estos dramas con sus historias cautivadoras, sus paisajes ex su superíndice 3 ticos y sus actores carismúticos, n conquistando cada vez a pauses y se n convirtiendo en un fenómeno superíndice 3 global. Las telenovelas turcas n arrasando en todo el mundo. Son la nueva sensación superíndice 3N. Pero por copyright las telenovelas turcas tienen tanto con diéresis copyright cito. Yo creo que es porque ofrecen algo diferente a las telenovelas tradicionales. Tienen historias complejas, personajes profundos y una copyright tica cuidada. Además los actores turcos son muy talentosos y carismáticos. Y ni hablar de los paisajes. Son simplemente espectaculares. Y hablando de los actores turcos, no podemos negar que Can Yaman es uno de los populares. Su atractivo físico, su talento actoral y su personalidad encantadora lo han convertido en un ídolo en todo el mundo. Can Yaman es un verdadero galu n. Es el sueño más menos o de muchas mujeres. En resumen, las fotos secretas de Can Yaman en Brasil han desatado una ola de especulaciones sobre los motivos de su visita.
Podrá ser por vacaciones, por un nuevo proyecto profesional, por una campaña más menos a publicitaria o incluso por amor. Lo cierto es que su presencia en el Paus ha generado un gran revuelo y ha confirmado el enorme cariño más menos o que los fans brasileños más menos os sienten por con diéresis copyright L y por las telenovelas turcas. Tendremos que esperar para ver qué copyright nos depara el futuro y si Can Yaman decide incursionar en el mercado brasileño más menos o, el futuro es incierto, pero estoy segura de que será emocionante. ¿Pero qué copyright creen ustedes? ¿CUL es su teoría favorita? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones. Y si tienen alguna información superíndice 3N adicional sobre la visita de Can Yaman a Brasil, no duden en compartirla conmigo. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan podido aclarar algunas de sus dudas sobre la visita de Can Yaman a Brasil. Como siempre, me encanta compartir con ustedes este tipo de noticias y chismes del mundo del espectáculo. Es mi pasión superíndice 3N. Antes de despedirme, quiero agradecerles por su apoyo incondicional. Sus comentarios, likes y suscripciones son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Así que por favor, no duden en dejar sus opiniones y sugerencias en la sección superíndice 3N de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Su opinión superíndice 3N es muy importante para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, mantengan la pasión superíndice 3N por las telenovelas. Hasta la superíndice 3 Sima. Ciao.